En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, y entre sus creaciones más destacadas estuvieron Adán y Eva, los primeros seres humanos. Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva, posteriormente, de una de las costillas de Adán. Ambos fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde todo era perfecto y vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. En este jardín, Dios les dio dominio sobre todas las criaturas y les permitió comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida en el Edén era pacífica hasta que la serpiente, una manifestación del mal, tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Eva, a su vez, ofreció el fruto a Adán. Al consumirlo, ambos adquirieron conocimiento y conciencia de su desnudez, sintiendo vergüenza. Dios, al darse cuenta de su desobediencia, los confrontó. Como consecuencia de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, marcando el inicio de la vida humana fuera del paraíso y la entrada del pecado en el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó después? ¿A dónde fueron Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se arrepintieron? ¿Cómo fue que se multiplicaron? ¿Y cómo murieron? Yo soy el documentalista, y esto es cómo murieron Adán y Eva. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Vida post-Edén. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en un mundo desconocido y desafiante. Se dice que Adán lloró y se arrepintió durante días, pidiendo a Dios que le permitiera regresar al Edén. Según el libro de Génesis, se establecieron al este del Edén, en una tierra llamada Nod. Esta tierra era muy diferente al paraíso que habían conocido. Ahora tenían que trabajar arduamente para obtener alimento y refugio. Pero, ¿dónde está la tierra de Nod? La tierra de Nod, mencionada en el libro del Génesis de la Biblia, es el lugar donde Caín se estableció después de ser castigado por Dios por el asesinato de su hermano Abel. Se dice que Caín fue al este del Edén para vivir en Nod. Sin embargo, la ubicación exacta de Nod es incierta y ha sido objeto de especulación durante siglos. El término Nod, en hebreo, significa vagabundeo o errante, lo que podría sugerir que no se trataba de un lugar geográfico específico, sino más bien de un estado de existencia nómada o errante en el que Caín se encontraba como castigo por su crimen. Algunos creen que podría estar en algún lugar de Mesopotamia o cerca del actual Irak, dada la referencia al este del Edén. Otros han propuesto ubicaciones en Arabia, Siria o incluso más lejos. Pero lo cierto es que la tierra de Nod es un lugar mencionado en la Biblia, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. Luego de ser expulsados, Adán y Eva tuvieron que enfrentar innumerables desafíos. Adán tuvo que aprender a cultivar la tierra,
lo que no era una tarea fácil en un suelo que ahora estaba maldito debido a su pecado. Ciertos textos no oficiales, pero muy interesantes, dicen que Satanás intentó engañar y tentar a Adán y Eva en varias ocasiones. En una instancia, Satanás se disfrazó de ángel y les dijo que se arrojaran al mar para ser limpiados de sus pecados. Eva, por su parte, enfrentó el dolor del parto, otra consecuencia de su desobediencia. Además, ambos tuvieron que lidiar con las emociones y conflictos que surgieron al conocer el bien y el mal, como el miedo, la vergüenza y la envidia. Pero no todo fue adversidad. Además de Caín y Abel, se dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él, la humanidad continuó multiplicándose. Con el tiempo, la descendencia de Adán y Eva se expandió, y la Biblia menciona a varios de sus hijos e hijas, aunque no proporciona detalles específicos sobre todos ellos. Hay muchas preguntas acerca de con quiénes se multiplicaron los hijos de Adán y Eva, puesto que sabemos que no podrían haberse reproducido entre hermanos. Además, se menciona que cuando Adán y Eva llegaron a Nod, ya había hombres en la tierra. Esto es un poco contradictorio. Algunos argumentan que eran los hijos de Caín, pero si Caín era el padre, entonces, ¿quién sería la madre? La Biblia no menciona mucho sobre esto, pero en textos antiguos se habla también de Lilith. ¿Serían estos hombres y mujeres hijos de Lilith? Seguramente eso lo veremos en otro video. Estos primeros seres humanos interactuaron entre sí, formando clanes y tribus. Luego, los hijos de Set y Caín se multiplicaron y dieron origen a varios pueblos y ciudades. Según el libro The Lost Books in the Bible, de William Owen, se sugiere que Adán y Eva tuvieron una vida larga y que recibieron visiones y mensajes de Dios. En el libro de Adán y Eva, se detallan sus luchas y arrepentimientos después de haber sido expulsados del Edén. Se dice que Adán construyó un altar en el lugar donde fue creado y ofreció sacrificios a Dios, buscando redención. La muerte de Adán y Eva. Quienes modificaron la Biblia no quisieron proporcionarnos detalles específicos sobre cómo y cuándo murieron Adán y Eva. No obstante, hay varias teorías y referencias en textos antiguos y tradiciones orales que arrojan luz sobre este enigma. Según el libro de Génesis, Adán vivió 930 años antes de morir. No se menciona específicamente la edad de Eva al morir, pero se asume que tuvo una longevidad similar a la de Adán. Referencias en textos apócrifos. El libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, es un texto apócrifo que proporciona una narrativa detallada sobre la vida de estos dos, después de su expulsión del Edén. Según este texto, Adán, al acercarse a su muerte, predijo el gran diluvio y aconsejó a su descendencia sobre cómo comportarse en el futuro. En el libro de Adán y Eva, se proporciona una narrativa detallada sobre los últimos días de Adán en la tierra y su muerte. Si te interesa este libro, puedes encontrarlo en el grupo especial para miembros del canal en Telegram. Enfermedad de Adán. Adán, sintiendo que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, cayó enfermo. Sus hijos, incluido Set, estuvieron a su lado durante este tiempo. Adán sufrió dolores intensos. Se interpretan como una consecuencia del pecado original y su expulsión del Edén. Mientras yacía en el lecho de su muerte, Adán ofreció sabiduría y consejos a sus hijos. Les instó a vivir rectamente y a abstenerse de las malas acciones que podrían alejarlos de Dios. Les advirtió sobre las tentaciones del mundo
y les recordó la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos. Uno de los momentos más destacados fue cuando Adán profetizó la venida del Mesías. Habló de un futuro Salvador que vendría a redimir a la humanidad del pecado. Esta promesa de redención fue una fuente de consuelo para Adán y sus descendientes. Les dijo que, aunque él y Eva habían traído el pecado al mundo, Dios en su misericordia enviaría a alguien para restaurar la relación entre la humanidad y lo divino. Finalmente Adán murió y hubo una descripción conmovedora de su sepultura. Se dijo que fue enterrado en el mismo lugar donde Dios creó a Adán del polvo de la tierra, cerrando así el ciclo de su vida. Los ángeles, en particular el arcángel Miguel, desempeñaron un papel en su sepultura, asegurando que se realizara de manera adecuada y respetuosa. Después de la muerte de Adán, Eva tuvo una visión en la que se le mostró el reino de los cielos y se le dio consuelo sobre la muerte de su esposo. Esta visión también reforzó la promesa de redención y la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes. El libro de Adán y Eva ofrece una perspectiva única y detallada sobre la vida, sufrimientos y muerte de Adán, así como las esperanzas y promesas asociadas con su legado. Después de la muerte de Adán, Eva sintió una gran tristeza y añoranza por su compañero, sabiendo que su tiempo en la tierra también estaba llegando a su fin. Eva reunió a sus hijos y les relató la historia de su creación y caída, así como las promesas de Dios de redención y salvación. Mientras Eva estaba en medio de esta narración, el arcángel Miguel apareció y le informó que su tiempo en la tierra había terminado y que debía prepararse para reunirse con Adán en el más allá. Eva, al escuchar esto, expresó su deseo de ver el lugar de descanso de Adán antes de su partida. Miguel accedió a su petición y le llevó al lugar donde Adán había sido enterrado. Después de visitar la tumba de Adán y despedirse de sus hijos, Eva murió en paz y fue enterrada junto a Adán. El texto describe que los ángeles la acompañaron en sus últimos momentos, asegurando que su alma fuera llevada al paraíso para reunirse con Adán. Tradiciones orales. Diversas culturas y religiones tienen sus propias tradiciones orales sobre Adán y Eva. En algunas tradiciones islámicas se dice que Adán fue enterrado en la Meca o en el monte Abu Qubais, cerca de la Meca. Eva, por otro lado, se dice que está enterrada en Jeddah, una ciudad saudita. Sin embargo, estas ubicaciones varían según diferentes fuentes tradicionales y no hay consenso sobre su veracidad. A pesar de los desafíos y tribulaciones que enfrentaron, su historia es una de redención y esperanza. A través de los siglos, su narrativa ha servido como una poderosa lección sobre la naturaleza humana, la tentación, el arrepentimiento y la gracia divina. Te recomiendo ampliamente que consigas este tipo de libros y los leas. Al menos, te harán pasar un buen rato. La ayuda de un ángel. Una de las narrativas más intrigantes que podemos encontrar al leer textos antiguos como los que les sugiero es la del ángel que entregó un libro a Adán y Eva después de su expulsión del Edén. Esta teoría, aunque también la quitaron de la Biblia, ha ganado notoriedad a través de textos apócrifos y tradiciones orales. La idea de que un ángel entregó un libro a Adán proviene principalmente del libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva. Según este texto apócrifo, después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén, enfrentaron numerosos desafíos y tribulaciones. En medio de su desesperación, un ángel les entregó un libro que contenía conocimientos y guías sobre cómo vivir fuera del paraíso. El contenido exacto de este libro no se detalla completamente en el texto.
pero se sugiere que contenía profecías, instrucciones sobre cómo vivir rectamente y posiblemente rituales y oraciones que podrían ayudarles en su vida fuera del Edén. Este libro se convirtió en una fuente de consuelo y guía para la primera pareja humana, proporcionándoles una conexión con Dios a pesar de su caída. En cuanto al ángel, se cree que se trataba del arcángel Miguel. Es él quien, en varias ocasiones, según el texto, intercede por Adán y Eva ante Dios, pidiendo misericordia y alivio para ellos en medio de sus sufrimientos. De hecho, en ciertos momentos del relato, Miguel es enviado por Dios para consolar a Adán y Eva, proporcionándoles guía y conocimiento. Perspectivas religiosas. Interpretación judía. Dentro del judaísmo, Adán y Eva son vistos como los primeros seres humanos creados por Dios y los progenitores de toda la humanidad. La Torá narra su creación, la tentación por la serpiente y su posterior expulsión del jardín del Edén. Aunque la Torá no profundiza en detalles sobre la vida después del Edén, la tradición judía, a través del Talmud y la Cábala, ofrecen algunas perspectivas. Se cree que Adán vivió 930 años y que su muerte fue el resultado directo del pecado original. La Cábala, por su parte, ve a Adán y Eva no solo como individuos históricos, sino también como representaciones de aspectos espirituales y cósmicos del ser humano. Perspectiva islámica. En el Islam, Adán y Eva, Adán y Hawa, en árabe, son altamente respetados como los primeros profetas. El Corán narra su creación y cómo fueron engañados por Iblis, Satanás, para comer del árbol prohibido. Sin embargo, a diferencia de la narrativa bíblica, después de su desobediencia, Adán y Eva se arrepintieron sinceramente y Dios los perdonó. Fueron enviados a la tierra no como castigo, sino como parte del plan divino. Los hadices, que son las tradiciones del profeta Mohammed, proporcionan detalles adicionales sobre su vida en la tierra, incluida su descendencia y la muerte de Adán. Por ejemplo, se habla de la estatura de Adán. Se menciona en varios hadices que Adán fue creado con una estatura impresionante de 60 codos, aproximadamente 27 metros, y que con el tiempo, la estatura de los seres humanos fue disminuyendo. Se habla también de la creación de Adán. Se relata que Adán fue creado a partir de una mezcla de tierra, tomada de diferentes partes del mundo, lo que simboliza la diversidad de la raza humana. El arrepentimiento de Adán. Después de desobedecer a Dios al comer del árbol prohibido, Adán se arrepintió sinceramente. Se menciona en los hadices que Adán recibió palabras de Dios para pedir perdón, y tras su sincero arrepentimiento, Dios lo perdonó. Se habla también de la descendencia de Adán. Se dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y que cada vez que Eva daba a luz, lo hacía a gemelos, un niño y una niña. Muerte de Adán. En relación con su muerte, se menciona que el ángel de la muerte se le apareció para llevarse su alma. Adán, al principio, no reconoció al ángel y se resistió, pero finalmente aceptó su destino. Se dice que Adán vivió 930 años. Lugar de entierro. Hay diferentes opiniones sobre el lugar de entierro de Adán en el Islam. Algunos hadices sugieren que fue enterrado en la Meca, mientras que otros relatos indican otros lugares. Los hadices islámicos proporcionan detalles adicionales sobre la vida de Adán, pero no todos los musulmanes los aceptan de la misma manera. La autenticidad de un hadiz se determina según una rigurosa metodología, y solo aquellos hadices que cumplen con ciertos criterios
son aceptados como auténticos por los eruditos musulmanes. Interpretaciones místicas y esotéricas. En el ámbito místico y esotérico, Adán y Eva representan dualidades fundamentales: lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, la luz y la oscuridad. La historia de su caída del Edén puede ser interpretada como una alegoría del viaje del alma humana, desde un estado de pureza y unidad con lo divino, hacia la dualidad y la separación, y finalmente, hacia la redención y el retorno a la unidad. La Cábala, una tradición mística judía, por ejemplo, ve a Adán no solo como un individuo, sino como una representación del alma colectiva de la humanidad. Teorías modernas y perspectivas científicas o históricas. Científicamente, la historia de Adán y Eva es vista como una narrativa mitológica que explica el origen de la humanidad. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, sugiere que los seres humanos evolucionaron a lo largo de millones de años a partir de ancestros comunes con otros primates. En este contexto, Adán y Eva no serían dos individuos históricos reales, sino figuras simbólicas. No obstante, algunos estudios genéticos han introducido el concepto del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, que se refieren al ancestro masculino y femenino más reciente común de todos los seres humanos actuales. Es importante señalar que estos individuos no vivieron al mismo tiempo ni fueron la única pareja que vivía en su época, pero representan puntos de convergencia genética en nuestro árbol genealógico. En cuanto a la ubicación de Adán y Eva, si se les considera como figuras históricas, no hay evidencia arqueológica que confirme un lugar específico para el jardín del Edén. Algunas teorías sugieren que podría haber estado en Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, mientras que otras especulan sobre las localizaciones en África o incluso en el Golfo Pérsico. La historia de Adán y Eva, más allá de su interpretación literal o simbólica, ha dejado una huella indeleble en la psique colectiva de la humanidad. Esta emocionante y hermosa teoría transmitida de generación en generación no solo forma la base de tradiciones religiosas abrahámicas, sino que también ha influido profundamente en la cultura, el arte, la literatura y la filosofía de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. En la cultura y religión contemporáneas, Adán y Eva siguen siendo figuras centrales. Representan el comienzo de la humanidad, la inocencia perdida y las consecuencias del libre albedrío. Representan la naturaleza humana, la capacidad de amar y desobedecer, de crear y destruir, de elevarse y caer. A través de su relato, se nos presenta una reflexión sobre la responsabilidad, las consecuencias de nuestras acciones y la búsqueda incesante de redención y gracia. Las lecciones y moralidades que emergen de la historia de Adán y Eva son numerosas. Nos enseñan sobre la importancia de la obediencia y la confianza, pero también sobre la comprensión y el perdón. Nos muestran las consecuencias del pecado, pero también la posibilidad de redención. A través de su expulsión del Edén, somos testigos de la fragilidad de la existencia humana, pero también de la resistencia y de nuestra capacidad de adaptación. En el silencio de su partida, Adán y Eva dejaron un eco que resuena en cada alma, recordándonos nuestra fragilidad y nuestra eterna conexión con Dios. Y yo soy el documentalista, y esto fue Cómo murieron Adán y Eva.
Desde las profundidades del tiempo, la Atlántida ha cautivado la imaginación de generaciones, emergiendo como un misterio que desafía la comprensión humana. ¿Era esta ciudad legendaria simplemente una creación literaria de Platón, o existió realmente en algún rincón olvidado de nuestro mundo? Mientras que los eruditos debaten, las pistas nos llevan a viajes desérticos y a antiguas narrativas que sugieren que la Atlántida podría haber sido más que una mera fábula. En este viaje, exploraremos las huellas de una civilización que, según se dice, superó en esplendor y sabiduría a todas las demás. Acompáñame mientras desentrañamos el legado olvidado de la Atlántida, una historia que se extiende desde las aulas de la antigua Atenas hasta las vastas extensiones del Sahara. Yo soy el documentalista y esto es el misterio de la ciudad perdida de Atlantis. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Atlántida, más allá de la alegoría de Platón. A través de las generaciones, los eruditos, muchos de los cuales se consideran herederos intelectuales de la Academia de Platón, han sostenido que la Atlántida era simplemente una invención literaria, una isla ficticia, utilizada para ilustrar la decadencia moral de las naciones. En efecto, en las obras Timeo y el inconcluso Critias, la Atlántida emerge como una formidable potencia naval que desafía a la antigua Atenas. Un reflejo del estado ideal que Platón esboza en La República. Sin embargo, el mismo Platón insistió en que la Atlántida no era una mera ficción y, personalmente, estoy inclinado a creerle. La riqueza de detalles con la que describe esta tierra misteriosa sugiere que iba más allá de la simple invención. Al igual que Sócrates, el mentor de Platón, la Atlántida trasciende su papel como herramienta literaria. Así como Sócrates fue un individuo real, la Atlántida, aunque adornada en las narraciones de Platón, también podría haber tenido una base en la realidad. Dado que Platón es la fuente escrita más antigua que nos habla de esta ciudad esquiva, la arqueología se convierte en una herramienta esencial para discernir la realidad detrás de sus palabras. Es la clave para desentrañar la verdad de la leyenda. Por ejemplo, Platón detalló que la Atlántida estaba compuesta por zonas alternas de mar y tierra que se sucedían en círculos concéntricos. Describió 2 anillos de tierra y 3 de agua. Si tomamos estas descripciones al pie de la letra, las ruinas de la Atlántida, de existir, serían inconfundiblemente únicas. Un testimonio de una civilización que, aunque perdida en el tiempo, sigue cautivando nuestra imaginación y curiosidad. La Atlántida, una obra maestra de la antigüedad. En el corazón de la antigüedad, emergió una ciudad que era la quinta esencia de la planificación urbana. Un lugar donde la geometría sagrada se entrelazaba con la funcionalidad y donde la tierra y el mar se fusionaban en una danza armoniosa. El diseño de la Atlántida era un testimonio de la visión
y la ingeniería avanzada de sus habitantes. El primer anillo terrestre de la ciudad era un santuario espiritual, un epicentro de devoción donde sacerdotes llevaban a cabo ceremonias sagradas en majestuosos templos. Estos templos estaban dedicados a una imponente deidad Tritón, un dios del océano que evocaba la majestuosidad de Poseidón del panteón griego. Mientras tanto, el segundo anillo terrestre era el corazón del poder militar atlante. Albergaba una fuerza armada formidable, con 10.000 carros preparados para la guerra y una serie de artefactos bélicos que reflejaban la destreza militar de la Atlántida. El entramado acuático de la ciudad era igualmente impresionante. El segundo anillo marino funcionaba como un puerto estratégico, donde al menos 1.200 imponentes barcos de guerra se encontraban anclados, listos para defender la ciudad y explorar mares desconocidos. El tercer anillo, por su parte, era una vía fluvial esencial, facilitando el transporte de los ciudadanos a través de la vasta metrópoli. Platón, en sus escritos, nos habla de puentes majestuosos que conectaban las distintas zonas de la ciudad, conduciendo al Palacio Real, un edificio que, generación tras generación, fue embellecido hasta convertirse en una joya arquitectónica. Este palacio, construido en honor al dios Tritón y sus ancestros, era una maravilla que desafiaba la imaginación. Y, como si eso no fuera suficiente, la ciudad estaba construida con piedras de colores vibrantes, blancas, negras y rojas, extraídas de las profundidades de la isla. Este nivel de detalle, tan meticulosamente descrito por Platón, no solo nos da una visión de la magnificencia de la Atlántida, sino que también enciende la esperanza de que, algún día, podamos descubrir los restos de esta ciudad perdida y maravillarnos ante su esplendor. La Atlántida, un enigma revelado por el desierto. Platón, en sus relatos, nos brindó pistas invaluables sobre cómo identificar la misteriosa Atlántida. Habló de rocas de colores vibrantes, blancas, negras y rojas que adornaban la isla. Describió círculos concéntricos de tierra y agua, una característica distintiva de la ciudad. Los atlantes, con su riqueza en cobre y oro, se destacaron como pioneros de la fundición de cobre, dejando una huella en la historia de la humanidad. Además, la presencia de elefantes salvajes en sus tierras nos da una pista geográfica, limitando las posibles ubicaciones de la Atlántida a regiones donde estos majestuosos animales habitaban antes de la época Holocena. Y, como epílogo de su grandeza, la Atlántida encontró su fin a manos de devastadoras catástrofes naturales. Con estas pistas en mano, uno podría preguntarse: ¿existe algún lugar en el mundo que coincida con la meticulosa descripción de Platón? Sorprendentemente, la respuesta nos lleva no a las profundidades del Atlántico, ni al Mediterráneo, ni a los mares del sur de China, sino a un rincón oculto en el vasto desierto del Sahara. Allí, en medio de las dunas y el silencio del desierto, se encuentra la estructura Richard, un enigma geológico que fue capturado por primera vez en una fotografía tomada por un satélite de la NASA. A pesar de la erosión y el paso implacable del tiempo, los contornos de lo que parece ser una ciudad perdida son visibles desde el espacio y, asombrosamente, sus dimensiones se alinean con las especificaciones dadas por Platón. Así, en un giro inesperado de eventos, el desierto,
que esconde tantos secretos, podría ser el guardián de uno de los mayores misterios de la humanidad: la ubicación de la Atlántida. El resurgimiento de la Atlántida desde las arenas del Sahara. En el corazón de Mauritania, un país envuelto en misterio y tradiciones ancestrales, se encuentra un yacimiento que ha capturado la imaginación de exploradores y académicos por igual: la estructura Richard, también conocida como el Ojo del Sahara. Este enigmático lugar, con su diseño y escala, parece ser el espejo perfecto de la descripción de la Atlántida que Platón nos legó. Dos intrépidos exploradores, George Alexander y Natalie Rosen, decidieron desentrañar los secretos de este lugar. Lo que descubrieron fue asombroso. Artefactos antiguos que atestiguaban la existencia de una cultura marítima prehistórica que data de más de 10.000 años. Estos hallazgos, que coinciden con el periodo antediluviano en el que se cree que vivieron los atlantes, sugieren que la estructura Richard podría ser, de hecho, la mítica ciudad de la Atlántida. Retrocediendo en el tiempo, el Calcolítico era una era que se sucedió al Neolítico. Comenzó mucho antes de lo que los registros tradicionales sugieren, extendiéndose hasta hace 11.600 años. Esta época coincide con el final de la última edad de hielo, un periodo marcado por un drástico aumento del nivel del mar. Las historias del Gran Diluvio, que han perdurado a lo largo de las generaciones, probablemente se originaron a partir de relatos de estas catástrofes. Autores como Graham Hancock sugieren que los supervivientes de esta era jugaron un papel crucial en la construcción de la civilización, guiando la construcción de maravillas como la Gran Esfinge de Egipto y Göbekli Tepe en Turquía. De esta manera, la Atlántida emerge como una verdadera cuna de la civilización. En aquellos tiempos, con un nivel del mar significativamente más alto, África presentaba una línea costera muy diferente. Las leyendas hablan de una majestuosa ciudad portuaria que encontró su fin a manos de terremotos, tsunamis y deslizamientos de tierra. Las murallas de esta ciudad, construidas con piedras apiladas sin argamasa, sucumbieron ante la furia de la naturaleza. Esta trágica historia fue transmitida a lo largo de los siglos, encontrando su camino en los registros de los antiguos egipcios, quienes, según se dice, fueron una vez colonia del Imperio Atlante. Esta rica historia fue compartida con uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, por un sacerdote egipcio, Sonchis, en el año 568 a.C. La Atlántida, el legado olvidado de una civilización majestuosa. El ilustre ateniense que tuvo el privilegio de acceder a los registros ancestrales de una civilización sin parangón fue Solón, el visionario detrás de la democracia. 6 generaciones después de su partida, Platón, armado con las notas de Solón, nos presentó la historia de la Atlántida en sus obras Timeo y Critias. Estos relatos, basados en las narraciones de Sonchis, sacerdote de la ciudad de Sais, describían con detalle el pasado remoto. Aunque Platón utilizó la Atlántida como alegoría, estaba convencido de su existencia real, una creencia que su discípulo Aristóteles no compartía. Imagínate un mundo donde la geografía difiere de la que conocemos hoy.
Durante la era de la Atlántida, el mar se extendía hasta los acantilados de las tierras altas de Adrar. En aquel entonces, durante el gran diluvio, la meseta de Adrar, que ahora se alza sobre el nivel del mar, era una codiciada franja costera para los atlantes. Esta ubicación estratégica, con montañas protectoras al norte y accesos abiertos al sur, convirtió a la Atlántida en el puerto más importante del mundo antiguo, siendo el dios del mar su protector. La Atlántida no fue solo un puerto, fue el corazón palpitante del comercio marítimo global. Sus aguas eran las más ricas en pesca, lo que la posicionó como un pilar en la evolución humana. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la historia de la Atlántida ha sido relegada a los márgenes de la historia convencional, a menudo considerada como una mera fantasía. Pero no todo está perdido. A medida que los investigadores continúan excavando y descubriendo, hay esperanza de que la verdadera historia de la Atlántida resurja. Con suficiente tiempo y dedicación, es probable que los expertos reúnan piezas adicionales del rompecabezas del Imperio Atlante. Y cuando eso suceda, la narrativa de la Atlántida, que a Platón comenzó, podrá ser completada y celebrada por generaciones futuras. Yo soy el documentalista. Y esto fue el misterio de la ciudad perdida de Atlantis. ¿Alguna vez has oído hablar del padre Gabriel Amort? Su nombre resuena en los oscuros corredores del Vaticano, no como un simple sacerdote, sino como un exorcista supremo. El guerrero espiritual que se enfrentó cara a cara con entidades demoníacas. Este sacerdote italiano no solo se especializó en el rito del exorcismo, él lo vivió, día tras día, sumergiéndose en batallas espirituales que desafiarían la fe de cualquier mortal. Durante décadas, el padre Amor se dedicó con fervor y valentía a liberar a las almas atormentadas por espíritus malignos. ¿Puedes imaginar la magnitud de su misión? Miles de exorcismos, cada uno con su propia historia de terror y redención, marcaron su carrera. Su destreza y profundo conocimiento en el arte del exorcismo no pasaron desapercibidos. El Vaticano lo reconoció, otorgándole el título de exorcista en jefe. Un título que no se otorga a la ligera, sino solo a aquellos que han demostrado una habilidad y dedicación inquebrantables en la lucha contra las fuerzas oscuras. Y yo soy el documentalista, y esto es la historia de Gabriel Amort. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Recientemente se ha llevado su vida al cine. Hay un detalle que muchos desconocen. ¿Sabías que el padre Amort fue la inspiración detrás de una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos? Sí, estamos hablando de El Exorcista,
el personaje del padre Karras no es simplemente un personaje ficticio, sino un reflejo de las hazañas y desafíos enfrentados por el padre Amorth. Así que, la próxima vez que escuches sobre un exorcismo o veas una película sobre el tema, recuerda al valiente padre Amorth, el hombre que se enfrentó a las sombras y cuyo legado sigue vivo, inspirando tanto miedo como asombro. ¿Cómo se convirtió Gabriel Amorth en exorcista? Gabriel Amorth, o Gabriele Amorth, a pesar de provenir de una familia con arraigadas creencias católicas, no mostró en su juventud una fe inquebrantable. De hecho, confesó en entrevistas que, siendo niño, solía caer dormido durante las misas, algo que muchos podrían considerar impensable para el futuro exorcista del Vaticano. Siguiendo los pasos de su padre y abuelo, Amorth se sumergió en el mundo del derecho, convirtiéndose en abogado y trabajando para el Partido de los Jóvenes Demócratas Cristianos. Sin embargo, un giro inesperado en su vida lo llevó a unirse a la Congregación de San Pablo. En tan solo 4 años, en 1951, fue ordenado sacerdote. Pero, ¿cómo se adentró en el oscuro y misterioso mundo del exorcismo? El destino llamó a su puerta en 1986, cuando el vicario de Roma lo eligió como aprendiz del entonces exorcista principal del Vaticano, Cándido Amantini. Bajo su tutela, Amorth se sumergió en el estudio de la demonología y el arte del exorcismo. Al fallecer Amantini en 1992, Amorth ya era un experto en el campo y tomó su lugar. Pero su pasión no se detuvo ahí. Antes de ser reconocido como el exorcista oficial del Vaticano, fundó una prestigiosa asociación internacional de exorcistas en Roma, dedicada a formar a otros sacerdotes en este rito tan especializado. Esta institución ganó tal renombre que, a partir de 1994, comenzaron a realizarse conferencias bianuales abordando diversos aspectos del exorcismo. ¿Quién hubiera imaginado que el joven que solía dormirse en misa se convertiría en el guardián espiritual contra las fuerzas oscuras? Elevado número de exorcismos. Las representaciones cinematográficas, como la reciente película protagonizada por Russell Crowe, El exorcista del Papa, han sido objeto de críticas por parte de aquellos que conocieron y trabajaron con el padre Amorth. Su principal queja radica en la exageración de los efectos especiales y la inexactitud en la representación de los demonios. Pero, ¿qué hay de verdad en los exorcismos realizados por Amorth? La controversia rodea aún hoy los rituales llevados a cabo por este sacerdote. En el apogeo de su carrera, se dice que Amorth podía realizar hasta 20 exorcismos en un solo día, documentando meticulosamente cada uno y compartiendo sus experiencias en varios libros. Aunque cada sesión promediaba unos 30 minutos, contaba con la ayuda de 4 asistentes para los casos más complicados. Pero, ¿estamos hablando de miles de posesiones demoníacas diarias? La respuesta es un rotundo no. De los aproximadamente 160,000 exorcismos que Amorth afirmó haber realizado, solo un pequeño porcentaje, alrededor de un centenar, eran auténticas posesiones demoníacas. El resto, según él, eran trastornos explicables por la psiquiatría o intentos de engaño por parte de personas en busca de atención o beneficio económico. Y en cuanto a esos raros casos genuinos, Amorth relató experiencias que desafían la lógica.
Habló de testigos que mostraban una fuerza sobrehumana, de individuos que vomitaban objetos inexplicables y de voces que hablaban en lenguas antiguas, desconocidas para el poseído. Mitos o realidades. La línea entre la fe y la ficción es delgada, pero lo que es innegable es el impacto y la dedicación del padre Gabriel Amorth en el mundo del exorcismo. Los exorcismos no son como la gente cree. Las imágenes de personas retorciéndose, hablando en lenguas extrañas y manifestando fuerzas naturales han calado hondo en la psique de muchos. Pero, ¿es esta la verdadera cara de los exorcismos? Gabriel Amorth, el renombrado exorcista del Vaticano, abordó este tema con una mezcla de humor y escepticismo. A pesar de ser uno de los exorcistas más célebres del mundo, su enfoque estaba lejos de ser sensacionalista. De hecho, su primera respuesta a las súplicas de ayuda solía ser derivar a las personas a especialistas médicos. Para Amorth, la ciencia y la medicina eran herramientas esenciales en la comprensión y el tratamiento de lo que muchos percibían como posesiones demoníacas. Aunque su nombre se asocia con miles de exorcismos, el propio Amorth admitió que solo un pequeño porcentaje de estos casos eran auténticas posesiones. La mayoría de las veces, los síntomas que las personas experimentaban tenían explicaciones médicas o psicológicas. No obstante, esto no significa que Amorth no haya tenido encuentros con lo inexplicable. A lo largo de su carrera hizo declaraciones que desafiaron la comprensión convencional y que, hasta el día de hoy, siguen siendo objeto de debate y especulación. Entonces, ¿qué nos enseña la vida y carrera del padre Gabriel Amorth? Que el mundo del exorcismo es mucho más complejo y matizado de lo que las películas y novelas nos han llevado a creer, y que, en medio de todo el misterio y el miedo, siempre hay espacio para la razón, el escepticismo y, sobre todo, la comprensión humana. Las curiosas declaraciones de Gabriel Amorth. Ser el exorcista principal del Vaticano no es una tarea para los débiles de corazón. Se espera que uno esté en la primera línea de batalla contra las fuerzas oscuras. Y Gabriel Amorth, con su profunda fe y convicción, asumió ese papel con seriedad. Sin embargo, más allá de su papel oficial, Amorth también fue conocido por sus declaraciones audaces y a menudo polémicas. La Radio Vaticana, la emisora oficial de la Santa Sede, es un medio a través del cual la Iglesia comparte sus enseñanzas y noticias con el mundo. Cuando Amorth fue invitado a hablar en esta emisora, nadie esperaba que sus palabras causaran tanto revuelo. Sus afirmaciones de que figuras históricas como Adolf Hitler y Stalin estaban poseídos por Satanás dejaron a muchos boquiabiertos. Pero no se detuvo ahí. Extendió sus acusaciones de posesión diabólica a grupos radicales islámicos, sugiriendo que estaban bajo la influencia del maligno. Sin embargo, algunas de sus declaraciones más sorprendentes se centraron en prácticas y literatura populares. Afirmó que el yoga, una práctica milenaria de meditación y ejercicio, tenía vínculos con el diablo. Además, señaló a la popular serie de libros Harry Potter como parte de la obra del diablo, lo que generó debates y discusiones en todo el mundo. Estas declaraciones, aunque polémicas, reflejan la profunda fe y convicción de Amorth. Para él, el mundo estaba en constante batalla entre el bien y el mal, y era su deber señalar las influencias malignas donde quiera que las viera.
Aunque muchos pueden no estar de acuerdo con sus puntos de vista, no se puede negar que Gabriel Amorth vivió su vida con una pasión y un propósito inquebrantables, defendiendo lo que creía hasta el final. El legado de Amorth. En una era dominada por la ciencia y la tecnología, ¿podría un exorcista capturar la imaginación del mundo? Gabriel Amorth no solo lo hizo, sino que también revivió un rito antiguo, llevándolo al centro de atención del siglo XXI. La influencia de Amorth fue tan poderosa que, bajo su sombra, el número de personas que afirmaban estar poseídas se disparó. Italia, su tierra natal, vio un aumento sin precedentes con informes que sugerían hasta 500,000 de poseídos al año. Pero, ¿fue realmente un resurgimiento del mal o el resultado de la fascinación del público con la figura carismática de Amorth? La respuesta puede ser una combinación de ambas. El fenómeno no se limitó a Italia. En Estados Unidos también se observó un aumento en los informes de posesión. Si bien es fácil atribuir este aumento a la influencia de películas como El Exorcista, algunos expertos sugieren que el estrés y las presiones de la vida moderna podrían ser factores contribuyentes, manifestándose en lo que se percibe como posesiones. Amorth, con su dedicación y pasión, dejó un legado duradero. A través de sus escritos y enseñanzas, inspiró a una nueva generación de exorcistas. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de controversia y especulación. Al final de su vida, a los 90 años, Amorth dejó un mundo que había cambiado en gran medida debido a su influencia. Aunque la película protagonizada por Russell Crowe puede no ser completamente fiel a su vida, captura el espíritu de un hombre que, para muchos, fue un faro de esperanza en tiempos oscuros. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la historia de Gabriel Amorth. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una atracción irracional hacia lo desconocido, hacia esos rincones oscuros del universo que se resisten a ser descubiertos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias, mitos y leyendas persisten a través de los siglos? La lucha por las almas, ese eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, es uno de esos relatos que ha cautivado a generaciones. Pero, ¿qué hay detrás de esta batalla? ¿Por qué el diablo, esa entidad temida y misteriosa, ansía con tanto fervor nuestras almas? Desde las historias de Mefistófeles hasta las leyendas latinoamericanas en donde el diablo otorga riquezas y placeres a cambio de almas humanas, existe un escenario donde cada uno de nosotros es una joya preciosa, una esencia única y poderosa. Ahora, piensa en el diablo, en ese ser que habita en las sombras, observando, esperando. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué busca al intentar apoderarse de ese brillo especial que reside en cada uno de nosotros? La respuesta a estas preguntas podría ser más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaste. ¿Estás listo para descubrir secretos ocultos?
Yo soy el documentalista. Y esto es ¿Por qué el diablo quiere tu alma? A lo largo de la historia, numerosas personas han afirmado haber tenido encuentros con entidades demoníacas o haber experimentado una lucha interna por su alma. Estos testimonios, aunque variados en detalles, comparten un hilo común de miedo, intriga y revelación. Se cuentan historias y me han llegado bastantes a mi correo electrónico. Por ejemplo, María, una mujer de mediana edad, relata cómo una noche, mientras rezaba, sintió una presencia oscura en su habitación. Asegura que una sombra la observaba desde una esquina, intentando silenciar su oración. Con fe, María continuó rezando hasta que la entidad desapareció. Javier, un joven adulto, cuenta que durante una etapa de su vida en la que se involucró en prácticas ocultas, comenzó a sentir que algo intentaba arrancar su alma. Describe noches de insomnio y una sensación constante de ser observado. Liliana, una mujer de avanzada edad, habla de su juventud cuando, según ella, fue visitada por un demonio que le ofreció riquezas a cambio de su alma. Aunque tentada, rechazó la oferta y buscó refugio en su fe. Historias como estas hay muchas y a menudo sirven para recordarnos la constante batalla espiritual que muchos creen enfrentar y la importancia de mantenerse firmes en la fe y en la luz. Pero, ¿por qué el diablo siempre pide nuestras almas? ¿Qué es lo que tienen las almas que las vuelve tan importantes para el diablo? Para descubrirlo, tendremos que adentrarnos en algunos conceptos básicos y fundamentales que arrojarán luz y esclarecerán nuestras dudas. Veamos. El cuerpo es el instrumento del alma y el alma es el instrumento del espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espiritismo moderno define al espíritu como la esencia inmaterial e individual de cada ser humano, que sobrevive más allá de la muerte física. Es la conciencia misma, despojada de la materia, que retiene sus experiencias, aprendizajes y evoluciona a través de múltiples reencarnaciones. El espíritu no es una entidad etérea sin propósito, es el protagonista de su propio viaje evolutivo, buscando la perfección y el entendimiento a través de las vidas. Es, en esencia, el núcleo inmutable de nuestro ser, que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué es el alma? El alma es considerada como el principio vital que da vida al cuerpo físico, actuando como un puente entre el espíritu y el cuerpo. Es el vehículo a través del cual el espíritu se manifiesta y experimenta en el plano material, mientras que el espíritu es la esencia inmutable y eterna. El alma es transitoria y cambia con cada reencarnación, adaptándose a las necesidades del espíritu en su viaje evolutivo. En resumen, el espíritu es la conciencia eterna y el alma es su manifestación temporal en el plano terrenal. El alma es más que la suma de sus partes,
es un fuego divino que reside en nosotros. ¿Qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano es el vehículo físico y temporal que alberga al espíritu y al alma durante su estancia en el plano terrenal. Es la herramienta que permite al espíritu interactuar, aprender y evolucionar en el mundo material. El cuerpo es perecedero y está sujeto a las leyes de la naturaleza, mientras que el espíritu es eterno. A través del cuerpo, el espíritu experimenta sensaciones, emociones y desafíos que contribuyen a su progreso y evolución. Una vez que el espíritu ha aprendido las lecciones necesarias en una vida particular, el cuerpo muere, liberando al espíritu para que continúe su viaje en otros planos o prepare una nueva encarnación. Es, en esencia también, el instrumento tangible que facilita la experiencia espiritual en la tierra. Funciones y características del alma. El alma es considerada, en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, como la sede de nuestras emociones y sentimientos. Es el núcleo esencial de nuestro ser, donde residen nuestras pasiones, deseos, temores y aspiraciones más profundas. Mientras que el cuerpo nos permite interactuar en el mundo físico y el espíritu representa nuestra conexión con lo divino, el alma refleja la esencia de quiénes somos, nuestras alegrías, tristezas, amores y desamores, pero también nuestros pecados. Es en el alma donde sentimos el dolor de una pérdida o la euforia del amor. Es el espejo de nuestra humanidad, capturando la gama completa de nuestras experiencias emocionales. A través del alma, experimentamos la profundidad de la vida, dándole significado y propósito a nuestra existencia. El alma es inmortal y eternamente cambia de cuerpo, pasando de una vida a otra. El alma actúa como un puente entre nuestro ser terrenal y el vasto mundo espiritual. Es a través del alma que podemos acceder a dimensiones superiores de conciencia y comunicarnos con entidades espirituales. Mientras que nuestro cuerpo físico está anclado en el mundo material, el alma trasciende estas limitaciones, permitiéndonos experimentar realidades más allá de nuestra percepción sensorial. Es el vehículo que nos permite viajar en sueños, meditaciones y experiencias místicas, conectándonos con guías espirituales, seres queridos fallecidos y energías universales. Esta conexión con el mundo espiritual nos ofrece guía, sanación y sabiduría, enriqueciendo nuestra experiencia humana y recordándonos nuestra verdadera naturaleza eterna y divina. Desde una perspectiva religiosa, el alma es vista como la esencia inmortal del ser, un regalo divino que trasciende la muerte física y se dirige hacia la salvación o condenación. Filosóficamente hablando, el alma ha sido debatida como la esencia del ser, el núcleo de la conciencia y la identidad. Platón la describió como inmortal, mientras que Aristóteles la veía como la forma del cuerpo. Desde un ángulo científico, el concepto del alma es más esquivo. Aunque la ciencia reconoce la conciencia y las emociones, el alma, como entidad inmaterial, no se ajusta fácilmente a métodos empíricos. No obstante, disciplinas como la psicología profundizan en la naturaleza de la conciencia, buscando entender ese algo intangible que nos hace ser quienes somos. ¿Qué pasaría si los humanos no tuviéramos alma? Si los humanos no tuvieran alma, seríamos meros envases biológicos sin propósito trascendental. La chispa divina que nos conecta con el cosmos y nos permite experimentar emociones, intuiciones y conexiones espirituales desaparecería. Sin alma,
careceríamos de la capacidad de evolucionar espiritualmente y de comunicarnos con el plano espiritual. La reencarnación, una creencia central del espiritismo, sería inexistente, ya que no habría esencia que trascienda de una vida a otra. El ocultismo, que se basa en la manipulación y estudio de energías esotéricas, perdería su fundamento, ya que el alma es el puente entre lo terrenal y lo místico. En resumen, sin alma, la existencia humana sería puramente física, sin profundidad espiritual ni propósito cósmico. Entonces, ¿para qué quiere el diablo nuestras almas? El principal motivo por el que el diablo quiere nuestras almas es para usarlas como vehículos para otros demonios desalmados. Una teoría sugiere que el principal motivo por el que el diablo ansía nuestras almas es para utilizarlas como vehículos para que otros demonios desalmados puedan acceder a ciertos planos o dimensiones. Estos demonios, al nacer en el reino espiritual, carecen de un alma y un cuerpo físico. Sin estas herramientas, su capacidad para influir y actuar en nuestro mundo es limitada. El diablo no viene vestido con cuernos y cola, se presenta en cualquier forma que desees, seduciéndote lentamente hasta que estás bajo su influencia. El diablo, con astucia, ha ideado un plan maestro. Aunque posee el poder de tentar y engañar, no puede simplemente robar un alma. Las almas tienen un poder intrínseco y una conexión divina que las protege. Por lo tanto, necesita que se las cedan voluntariamente. A través de tentaciones, engaños y promesas vacías, busca que los humanos entreguen su alma, permitiendo así que un demonio desalmado la habite. Una vez que un alma es cedida, se convierte en un puente entre el mundo espiritual y el físico, otorgando a un demonio la capacidad de actuar con mayor influencia y poder en nuestro plano. Esta es la razón por la que las batallas espirituales son tan intensas y la protección del alma es esencial. Es un juego eterno de ajedrez donde cada movimiento cuenta y el premio final es el alma humana. Pero eso no es todo. Según algunos expertos, se dice que existen varios motivos por los que el diablo quiere almas humanas. Por ejemplo, reclutamiento de almas. El diablo busca almas para transformarlas en demonios, fortaleciendo así sus filas. Cada alma reclutada no solo aumenta su ejército, sino que también refuerza la influencia en el plano espiritual. Poder y dominio. Las almas son fuentes de energía y poder. Al controlarlas, el diablo amplía su dominio en el reino espiritual, consolidando su posición y desafiando la luz divina. Venganza contra Dios. El diablo, en su eterna enemistad con Dios, busca dañar lo que Él más ama: las almas humanas. Capturándolas, inflige dolor a la divinidad y satisface su sed de venganza. El alma es el reflejo de la naturaleza divina y el diablo busca oscurecer ese reflejo. Validación de su rebelión. Al capturar almas, el diablo busca justificar su rebelión contra Dios. Cada alma que cae bajo su influencia es una prueba de que su desafío no fue en vano y que su poder es real. Naturaleza intrínseca. El diablo, en su esencia, es malévolo y destructivo. Su deseo de capturar almas no solo es estratégico, sino una manifestación de su naturaleza perversa,
que busca corromper la pureza de las almas y sumergirlas en la oscuridad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Transformación a través del sufrimiento. Para el diablo, el sufrimiento humano es una delicia. Al capturar almas, no solo las aleja de la luz divina, sino que también disfruta de su tormento, viéndolas desviarse del camino de la rectitud. Necesidad de vehículos. Las almas le proporcionan al diablo una forma de manifestarse en el mundo físico. A través de ellas, puede influir, tentar y actuar, extendiendo su maldad y manipulando la realidad a su antojo. Rituales y ceremonias. Las almas son herramientas poderosas en rituales oscuros. Al utilizarlas, el diablo puede canalizar energías negativas, fortalecer su poder y establecer un control más firme sobre el reino espiritual y físico. La importancia de proteger nuestra alma y espíritu. No busques fuera de ti. El reino de Dios está en el interior del hombre. La protección de nuestra alma y espíritu es esencial en nuestra travesía terrenal. Ambos constituyen la esencia misma de nuestro ser, el núcleo que nos conecta con lo divino y con el universo. Al descuidarlos, nos volvemos vulnerables a influencias negativas, tentaciones y energías oscuras que buscan desviarnos de nuestro propósito y luz interior. Proteger nuestra alma y espíritu significa mantener una conexión fuerte y clara con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Para lograrlo, es crucial cultivar prácticas espirituales como la meditación, la oración y la reflexión. Estas nos permiten fortalecer nuestra conexión con lo divino y nos brindan una armadura espiritual contra las adversidades. Además, rodearnos de energías positivas, personas que nos inspiren y ambientes que fomenten la paz y el amor es esencial. Al cuidar nuestra alma y espíritu, no solo nos protegemos, sino que también iluminamos el camino para otros, siendo faros de esperanza y guía en este mundo. Consejos para fortalecer nuestra conexión espiritual y resistir las tentaciones del mal. Meditación diaria. Dedica unos minutos al día para meditar. Esta práctica te ayuda a concentrarte y a conectar con tu esencia. Rodearse de positividad. Rodéate de personas y ambientes que irradien energías positivas. La buena compañía fortalece el espíritu. Estudio espiritual. Lee textos sagrados o literatura que te inspire y te acerque a lo divino. Práctica de gratitud. Agradece diariamente por las bendiciones. La gratitud eleva el espíritu. Evita tentaciones. Reconoce tus debilidades y evita situaciones que te lleven a la tentación. Busca guía. Si sientes que te desvías, busca guía espiritual, ya sea a través de líderes religiosos, terapeutas espirituales o buenos amigos. Con dedicación y conciencia, puedes fortalecer tu conexión espiritual y resistir las adversidades. La lucha eterna entre el bien y el mal. La eterna batalla entre el bien y el mal es una danza cósmica que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Esta lucha trasciende culturas, religiones y eras, siendo un reflejo de nuestra naturaleza dual. Cada individuo, en su interior,
enfrenta diariamente decisiones que lo inclinan hacia la luz o hacia la oscuridad. Es una elección constante entre seguir nuestros instintos más nobles o sucumbir a nuestras debilidades. Sin embargo, es precisamente esta lucha la que define nuestra humanidad. Nos permite crecer y evolucionar. La esperanza radica en que, a pesar de las sombras, siempre hay una chispa de luz esperando ser encendida. La verdadera victoria no está en erradicar completamente el mal, sino en reconocerlo, enfrentarlo y optar por el bien, incluso en los momentos más desafiantes. Yo soy el documentalista, y esto fue ¿Por qué el diablo quiere tu alma? ¿Quién es Lucifer y quién es Satanás? Muchos dicen que son el mismo. Lucifer antes de la caída y Satanás después de ello. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, de acuerdo a varias tradiciones y culturas, Satanás y Lucifer, de hecho, son dos entidades totalmente distintas? Estos dos nombres han sido pronunciados con temor, reverencia y, a menudo, confusión. La oscuridad que rodea a estas entidades ha llevado a muchos a creer que son uno y el mismo. Pero la verdad es más compleja y enigmática. Las líneas entre Lucifer y Satanás se han difuminado, fusionando sus entidades como una sola figura malévola. Películas, literatura y sermones han perpetuado esta amalgama, presentando a ambos como sinónimos del mal supremo. Sin embargo, al sumergirnos en las antiguas escrituras y tradiciones, descubrimos que estas entidades, aunque entrelazadas en la percepción colectiva, poseen historias y características distintas. Es esencial, pues, desentrañar este enigma, no solo para comprender la teología, sino también para discernir la verdadera naturaleza de estas poderosas figuras. Yo soy el documentalista, y esto es: Lucifer y Satanás no son el mismo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La confusión entre Lucifer y Satanás se origina en la tradición judeocristiana. El término Lucifer significa portador de luz y se utiliza en la Vulgata latina, en Isaías 14:12, para describir la caída de un rey babilonio. Sin embargo, con el tiempo, este pasaje fue interpretado por algunos padres de la Iglesia como San Jerónimo,
como una referencia a la caída de un ángel, identificándolo con el diablo. Por otro lado, Satanás, del hebreo Satán, significa adversario y aparece en varios textos bíblicos, como en Job, donde actúa como un acusador en la corte celestial. La combinación de estas dos figuras se consolidó en la Edad Media, especialmente con la Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton. Además, textos apócrifos, como el libro de Enoc, añadieron más capas a esta complejidad, presentando a los ángeles caídos y demonios con diferentes nombres y roles, intensificando la confusión entre Lucifer y Satanás. Pero entonces, ¿quién es Lucifer y quién es Satanás? Veamos. Lucifer, el portador de luz. El término Lucifer proviene del latín Lucifer, que se traduce como portador de luz. En la antigüedad, esta palabra se usaba para referirse al lucero del alba, es decir, el planeta Venus, debido a su brillante aparición en el cielo matutino. En la Vulgata Latina, traducción de la Biblia al latín realizada por San Jerónimo en el siglo IV, el término Lucifer se utiliza en Isaías 14:12. No obstante, este pasaje originalmente se refería al rey babilonio y no a una caída de un ángel. La identificación de Lucifer como un ángel caído proviene de interpretaciones posteriores de este pasaje bíblico, combinadas con otros textos y tradiciones. Por ejemplo, Ezequiel 28 habla de un querubín protector que fue expulsado del monte de Dios. Aunque este pasaje también se refiere a un rey humano, el rey de Tiro fue fusionado con la figura de Lucifer en interpretaciones posteriores. En cuanto a la naturaleza de Lucifer, hay un debate teológico. Algunos sostienen que es una entidad malévola, identificándolo con el diablo o Satanás. Otros argumentan que Lucifer, como portador de luz, podría haber sido originalmente una figura benévola o neutral, que luego se corrompió. Las interpretaciones cabalísticas, por su parte, a menudo ven a Lucifer como un símbolo de la iluminación espiritual, un ser que desafía a Dios, no por su maldad, sino para alcanzar un conocimiento superior. La idea de que Lucifer es un ángel caído se ha arraigado profundamente en la tradición cristiana, en gran parte debido a obras literarias, como la Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido. En estas obras, Lucifer es retratado como el ángel más hermoso y orgulloso que se rebela contra Dios y es arrojado al infierno, convirtiéndose en Satanás. No obstante, es crucial entender que la identificación de Lucifer con un ángel caído no se basa en textos bíblicos explícitos, sino en interpretaciones y tradiciones posteriores. La Biblia no establece de manera concluyente que Lucifer y Satanás sean la misma entidad. De hecho, la palabra Lucifer solamente aparece una vez en la Vulgata Latina y no se refiere especialmente a un ángel caído. De esta forma, Lucifer ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Si bien la tradición popular lo ha identificado como un ángel caído y a menudo lo ha equiparado con Satanás, un examen más detenido de los textos y la teología sugiere una imagen más compleja y matizada de esta enigmática figura. ¿Qué papel juega Lucifer en la creación? En algunas interpretaciones esotéricas y ocultistas, han asociado a Lucifer con la Sefirá de Da'at, o conocimiento, que no siempre se representa en el árbol de la vida y se considera una Sefirá oculta. Da'at es a veces visto como
el abismo o el punto de caída en el árbol, y en ciertas tradiciones ocultistas se asocia con el conocimiento prohibido o la iluminación. Da'at se sitúa en el centro del árbol, uniendo las sefirot superiores que representan la mente divina con las inferiores, que representan la acción y manifestación en el mundo. Si te interesa saber más acerca del árbol de la vida, puedes ver un video en mi canal al respecto. Da'at, que se asocia con el conocimiento prohibido o el abismo, es un punto donde el individuo puede caer en la oscuridad o elevarse hacia la iluminación. Dada la naturaleza de Da'at como un punto de tránsito entre el entendimiento divino y la manifestación mundana, y su asociación con el conocimiento oculto, no es sorprendente que algunas tradiciones lo relacionen con Lucifer, el portador de luz. Lucifer, en estas interpretaciones, representa el deseo de conocimiento, la rebelión contra la ignorancia y la búsqueda de la iluminación, incluso si eso significa desafiar el orden establecido. El abismo. Da'at también es visto como el abismo, un lugar de tránsito entre el mundo divino y el terrenal. Es un lugar de desafío y prueba. Aquellos que buscan la iluminación deben cruzar este abismo, enfrentando sus miedos y tentaciones. En este contexto, Lucifer podría ser visto como un guardián o incluso un guía, desafiando al buscador a superar sus limitaciones y alcanzar un entendimiento más profundo. Si te gustaría conocer más al respecto, te recomiendo unirte como miembro del canal. Así tendrás acceso a un grupo exclusivo de Telegram, en donde he compartido varios libros que te pueden interesar. Satanás, el adversario. El término Satanás proviene del hebreo Satán, que significa adversario o acusador. En el Antiguo Testamento, Satanás no es necesariamente un nombre propio, sino una descripción de un rol. Las primeras menciones de un Satanás en la Biblia no se refieren a una entidad demoníaca, sino a seres humanos o incluso a ángeles que actúan como adversarios o impedimentos en ciertas situaciones. En sus primeras apariciones bíblicas, Satanás no es inherentemente malévolo. Es un ángel que actúa como acusador en la corte celestial, poniendo a prueba la fe y la integridad de los humanos. Sin embargo, con el tiempo y la influencia de otras culturas y religiones, la figura de Satanás evolucionó, convirtiéndose en el principal antagonista de Dios y la personificación del mal en la tradición judeo-cristiana. En la Cábala, Satanás a veces es asociado con la Clifot, las cáscaras, desprendimientos o aspectos impuros de la creación. En la Cábala, las Clifot representan las fuerzas impuras o negativas del universo. Son como las sombras o distorsiones de estas emanaciones. Son las manifestaciones impuras y no rectificadas de la energía que se han separado de la fuente divina. Satanás no es necesariamente una entidad individual como en la teología cristiana. Más bien, es un concepto o una representación de la adversidad y la resistencia. En este contexto, Satanás puede ser visto como una manifestación o líder de las Clifot, representando la resistencia contra la luz divina y la rectitud. Es la antítesis de la santidad y la pureza. Las Clifot son a menudo descritas como entidades demoníacas o fuerzas impuras que buscan desviar al individuo del camino espiritual correcto. Cada sefirá, emanación, en el árbol de la vida tiene su contraparte clifótica, que representa su aspecto distorsionado o impuro. Para los cabalistas,
es esencial entender y reconocer la influencia de las Qlīfot en la vida diaria. Estos remanentes pueden manifestarse como pensamientos negativos, deseos impuros o acciones dañinas. Al estudiar la Cábala y seguir sus enseñanzas, se busca purificar el alma y liberarla de la influencia de las Qlīfot, acercándose así a la fuente divina. La Cábala ofrece varias prácticas y enseñanzas destinadas a purificar el alma y liberarla de la influencia de las Qlīfot. Estas prácticas buscan fortalecer la conexión del individuo con lo divino y rectificar las distorsiones en el alma causadas por las influencias negativas. Más adelante haré un video acerca de cómo purificar tu alma. Pero recuerda que debes estar suscrito para que no te lo vayas a perder. En el ocultismo, la figura de Satanás ha sido reinterpretada de diversas maneras, desde un símbolo de rebelión y libertad individual hasta una entidad espiritual real con la que se puede comunicar o incluso invocar. Satanás es, en la mayoría de las tradiciones, la personificación del mal y la tentación. Es el antagonista de Dios y busca alejar a los humanos de la rectitud. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Satanás tienta a Jesús en el desierto y es el instigador de la traición de Judas. A lo largo de la historia cristiana, Satanás ha sido representado como el tentador, el engañador y el enemigo de las almas humanas, buscando constantemente su condenación. Diferenciando a Lucifer de Satanás. Lucifer y Satanás, dos nombres que a menudo se usan de manera intercambiable en la cultura popular, tienen orígenes y connotaciones distintas en las tradiciones teológicas y esotéricas. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, se origina en el latín lux y ferre. Es asociado con el lucero del alba y en algunos textos se le describe como un ángel caído debido a su orgullo. Por otro lado, Satanás, que significa adversario en hebreo, es presentado en la Biblia como un acusador o un oponente, especialmente en el libro de Job, donde desafía la fe de Job ante Dios. Varios textos y fuentes hacen distinciones claras entre estas dos entidades. Por ejemplo, en la Biblia, Lucifer es mencionado solamente una vez en Isaías 14:12, referenciando al rey de Babilonia y su caída, mientras que Satanás aparece en múltiples ocasiones con roles variados, desde tentador en el jardín del Edén hasta acusador en el libro de Job. En la tradición cabalística, mientras Lucifer a veces es asociado con la sefirá oculta de Da'at, Satanás se relaciona con las Qlīfot, las cáscaras impuras de la creación. Es crucial no simplificar ni generalizar sus identidades. Aunque la cultura popular ha fusionado a menudo a estas dos figuras en una sola entidad malévola, un estudio más profundo revela matices y diferencias significativas. Al entender estas distinciones, podemos apreciar de manera más clara las tradiciones espirituales y teológicas que han moldeado nuestras percepciones de lo divino y lo demoníaco a lo largo de los siglos. A pesar de que la cultura popular a menudo los presenta como sinónimos, teológicamente representan entidades distintas con roles y orígenes diferentes. La precisión en la teología es esencial para comprender plenamente el significado y la relevancia de estas figuras en las tradiciones espirituales. Es imperativo no dejarse llevar por simplificaciones, sino buscar un entendimiento profundo y matizado. Los invito, queridos suscriptores, a profundizar en su investigación, a cuestionar y a formar opiniones basadas en textos y fuentes auténticas, porque la verdad, a menudo, es más fascinante que la ficción.
Yo soy el documentalista. Y esto fue: Lucifer y Satanás no son el mismo. ¿Qué hizo Jesús en el infierno? ¿Qué dice la Biblia? Una de las preguntas que ha generado más especulación y debate entre expertos y teólogos es: ¿qué hizo Jesús durante los 3 días que transcurrieron entre su crucifixión y resurrección? ¿Realmente descendió al infierno? Y si es así, ¿qué sucedió allí? La Biblia nos ofrece algunas pistas, aunque, como siempre, envueltas en misterio y partes perdidas. Acompáñenme en este fascinante documental en donde intentaremos desentrañar la verdadera historia sobre los 3 días en que Jesús estuvo muerto. Yo soy el documentalista. Y esto es: ¿qué hizo Jesús en el infierno? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Nuevo Testamento, en particular, nos habla de la muerte y resurrección de Jesús. Pero es en las epístolas de Pedro donde encontramos una referencia directa a este enigma. Primera de Pedro 3:18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa esto? ¿Estuvo Jesús predicando en el infierno a las almas de aquellos que habían desobedecido a Dios en tiempos antiguos? ¿Quiénes eran estos espíritus que desobedecieron? La Biblia no ofrece una explicación detallada sobre quiénes eran estos espíritus, lo que ha llevado a diversas teorías y posturas teológicas. Veamos. La Escritura llama infierno, Seol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Una de las interpretaciones más comunes es que estos espíritus eran las almas de aquellos que vivieron en los días de Noé. Esto sugiere que estos espíritus podrían ser las almas de aquellos que rechazaron el mensaje de Noé
y perecieron en el diluvio. Otra teoría, basada en el libro de Enoc, sostiene que estos espíritus eran los ángeles caídos o vigilantes que se rebelaron contra Dios y tuvieron descendencia con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim, seres híbridos mencionados en el Génesis 6, 1 al 4. Estos ángeles habrían sido castigados y encarcelados por sus acciones. Una interpretación más simbólica sugiere que estos espíritus representan a todas las almas que, a lo largo de la historia, rechazaron a Dios y su mensaje de salvación, independientemente de la época en que hubiesen vivido. Algunos dicen que Jesús descendió al infierno para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte, y para liberar a las almas justas que habían muerto antes de su sacrificio en la cruz. Pero, ¿cómo era ese lugar al que Jesús descendió? ¿Era el infierno tal como lo imaginamos, lleno de fuego y azufre, o era más bien un lugar de espera? Purgatorio donde las almas aguardaban la redención. Una vez más, la Biblia no ofrece una descripción detallada, lo que ha llevado a generaciones de creyentes a imaginar y especular. Aunque la Biblia menciona que Jesús descendió a los infiernos, los detalles de este viaje son escasos. Las visiones tradicionales del infierno lo describen como un reino de tormento, un abismo de fuego y azufre donde las almas de los condenados sufren eternamente. Pero, ¿es posible que este lugar, al que Jesús descendió, fuera diferente de la imagen tradicional del infierno? Hay quienes creen que Jesús no descendió al infierno de fuego, sino a un lugar de espera, un purgatorio, un reino sombrío, ni celestial ni infernal, donde las almas de aquellos que murieron antes de su resurrección aguardaban la promesa de la salvación. Este lugar, a menudo descrito como el seno de Abraham, podría ser un limbo, una especie de antesala del cielo, donde las almas justas esperaban la llegada del Mesías. Se trata de un lugar vasto y etéreo, ni oscuro ni luminoso, donde el tiempo parece detenerse. Un silencio sepulcral lo envuelve todo y las almas vagan, perdidas en sus pensamientos y recuerdos, esperando una señal, una promesa de redención. Es en este escenario donde Jesús habría proclamado su victoria sobre la muerte y ofrecido salvación a aquellos que habían esperado fielmente. O al menos, es una de las teorías. Combatiendo a Satanás. Hay quienes argumentan que Jesús sí descendió al infierno tradicional, no para sufrir, sino para enfrentar al mismísimo Satanás, proclamar su victoria y liberar a las almas atrapadas. Jesús, en su infinita misericordia, descendió a las profundidades más oscuras para llevar la luz de la salvación incluso allí. Pero estas teorías, aunque fascinantes, son, al final del día, especulaciones. Lo que sí es indiscutible es que el viaje de Jesús al más allá fue una muestra de su amor inquebrantable y su deseo de salvar a todas las almas, sin importar dónde se encontraran. Es fascinante pensar en Jesús, el Salvador, moviéndose entre las sombras de ese reino subterráneo, enfrentando a demonios y espíritus y llevando esperanza a las almas perdidas. ¿Qué palabras pronunciaría? ¿Qué rostro se encontraría en aquella oscuridad? Mientras que la Biblia no nos da respuestas definitivas, lo que sí es claro es que la misión de Jesús siempre ha sido la de salvar,
redimir y restaurar. Su descenso al infierno, si es que ocurrió, no sería diferente. Pero como humanos, nos gusta imaginar y recrear en nuestras mentes lo que no comprendemos del todo y tratar de darle una explicación lógica. Así es que, quizás, con una voz llena de autoridad y compasión, Jesús habría proclamado algo así como: no teman, pues he vencido a la muerte. Están salvados. O tal vez con una ternura infinita le habría dicho a cada alma: te he buscado y, finalmente, te he encontrado. Ven conmigo a la casa de mi Padre. O quizás, soy el Hijo de Dios. No fuiste creado para que permanezcas encadenado aquí. Levántate. Soy la vida para los muertos. En este infierno, Jesús habría encontrado rostros conocidos, rostros de profetas que anunciaron su venida, de justos que vivieron siglos antes de su nacimiento y de almas como las de Adán y Eva, los primeros seres humanos, esperando redención. O Abel, el primer justo asesinado por la envidia. Tal vez también estuviera Moisés, quien lideró a su pueblo pero no pudo entrar a la tierra prometida. O el rey David, el antepasado directo de Jesús según la carne. Pero más allá de los rostros conocidos, habría miles, no, millones de almas anónimas, cada una con su historia, sus esperanzas y temores. Almas que, a pesar de vivir en tiempos y lugares diferentes, compartían un anhelo común: la salvación. Los no bautizados. Se habla de que Jesús descendió al infierno y que su objetivo era liberar a aquellos que, aunque habían vivido vidas rectas, no habían tenido la oportunidad de ser bautizados en su nombre. Jesús, con su poder divino, habría abierto las puertas de este lugar, ofreciendo a las almas la salvación y la entrada al paraíso. Esta acción simboliza la naturaleza inclusiva y misericordiosa de su misión, asegurando que nadie quedara fuera de su promesa de salvación. Este encuentro debió haber sido místico. Las almas, al reconocer al Salvador, habrían caído de rodillas, adorando y agradeciendo por la promesa cumplida. Y Jesús, con su amor infinito, habría acogido a cada una, ofreciendo consuelo, paz y, sobre todo, esperanza. Así que, la próxima vez que te encuentres reflexionando sobre este enigma, recuerda que, a veces, es el misterio lo que alimenta nuestra fe y nos mantiene buscando, preguntando y maravillándonos ante la grandeza de Dios. ¿Y tú? ¿Qué crees que hizo Jesús en el infierno? La respuesta, quizá, está más cerca de lo que crees. Yo soy el documentalista. Y esto fue: ¿qué hizo Jesús en el infierno? La historia de La Llorona ha atormentado a miles y miles de personas en todo el mundo, principalmente en México, e incluso en varios países de Latinoamérica. Todos conocemos la historia, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre los hijos de esta alma en pena? ¿Quiénes eran? ¿Por qué su madre los busca con tanto desespero? Acompáñame a descubrir los secretos detrás de la leyenda mexicana más popular. Yo soy el documentalista. Y esto es
Los hijos de la Llorona. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La leyenda de La Llorona es conocida en muchas versiones, pero siempre se presenta como una mujer desesperada en busca de sus hijos. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles eran sus nombres? Según las versiones más antiguas, se dice que tenía 2 hijos, aunque otras historias cuentan que 3. Sus nombres varían según la región y la narración, pero algunos los identifican como Juan y Raúl, mientras que, en las versiones donde hay 3, añaden a una niña llamada María. Buscando en crónicas antiguas, manuscritos, investigaciones académicas y centros culturales, me he dado cuenta de que la familia debió haber sido muy conocida. En los registros que he consultado junto con algunos testimonios de expertos en esta leyenda, he logrado conseguir la siguiente descripción. De los hijos de La Llorona, Juan, el mayor de los 3, tenía alrededor de 10 años. Lo que más resaltaba de él eran sus ojos verdes intensos, heredados de su abuelo. Su cabello era oscuro y ligeramente ondulado, y siempre llevaba consigo un amuleto de su padre que le había regalado antes de partir a uno de sus viajes. Juan era protector con sus hermanos menores y, a pesar de su corta edad, mostraba una madurez y responsabilidad poco comunes. Raúl, con 7 años, era el travieso del grupo. De tez más clara que Juan, tenía pecas que se esparcían por sus mejillas y nariz. Sus ojos eran marrones y brillantes. Raúl era impulsivo y siempre estaba metido en líos. Era el más apegado a su madre. Y María, la más pequeña, con apenas 5 añitos. Debió haber sido la luz de la familia, con cabellos dorados que caían en delicados rizos sueltos sobre sus hombros y ojos verdes, turquesas. Seguramente parecía un ángel. Se parecía a su abuela, que había sido una persona muy conocida en el pueblo. Los 3 niños, a pesar de sus diferencias, compartían un vínculo inquebrantable. Siempre se cuidaban mutuamente y se defendían de cualquier peligro. Eran conocidos en su aldea por su unión y amor fraternal. Y muchos decían que, incluso en la tragedia, sus almas permanecerían eternamente conectadas. Si te gustaría checar mis fuentes de información, puedes analizar parte de la bibliografía que he consultado para este documental en el grupo de Telegram exclusivo para miembros del canal. Continuamos. La desaparición de estos 3 niños a manos de su madre, La Llorona, dejó una marca indeleble en la historia y la cultura de la región. Y aunque sus nombres y características pueden variar según las versiones, lo que permanece constante es el recuerdo de 3 almas inocentes, arrancadas de la vida demasiado pronto. ¿Por qué La Llorona los busca con tanto desespero? Se dice que, en un arranque de celos y rabia, La Llorona, cuyo verdadero nombre se cree que era María, como su hija, ahogó a sus niños en un río.
Al darse cuenta de la magnitud de su acto, el dolor y la culpa la consumieron, llevándola a vagar por las orillas de ríos y lagos, llamando y buscando a sus hijos perdidos. Pero, ¿qué llevó a una madre a cometer un acto tan atroz contra sus propios hijos? Algunos dicen que fue traicionada por el amor de su vida y, en un acto de venganza, decidió herirlo donde más le doliera, quitándole a sus hijos. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza la verdadera causa que llevó a La Llorona a cometer tal acto. Los ecos de sus lamentos se pueden escuchar en las noches más oscuras, especialmente cerca de los cuerpos de agua. ¡Ay, mis hijos!, dicen que grita. Pero, ¿alguna vez encontrará a sus hijos? El eterno tormento de La Llorona. ¿Podrá alguna vez hallar la paz? Muchos creen que si La Llorona lograra reencontrarse con sus hijos, su alma encontraría finalmente el descanso que tanto anhela, poniendo fin a sus noches de lamento y desesperación. Sin embargo, hay un detalle que hace que este desenlace sea prácticamente imposible. Los niños, al ser inocentes y puros de corazón, desde el momento de su muerte, han trascendido al cielo, mientras que La Llorona, condenada por su acto imperdonable, ha sido condenada a vagar por la tierra en busca de redención. Aunque la posibilidad de reunirse con sus hijos en vida es nula, hay quienes sostienen que La Llorona podría encontrar la paz si alguien descubriera los cuerpos de los niños y les diera un entierro digno. Pero esta tarea es difícil, ya que, según la leyenda, los pequeños fueron arrojados a un río y sus restos podrían haber sido arrastrados a lo largo de los años o haberse desintegrado con el paso del tiempo. Por lo tanto, parece que La Llorona está condenada a vagar eternamente, con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero con la cruel certeza de que nunca lo logrará. No obstante, hay una última esperanza para su alma atormentada: el día del juicio final. Hay quienes creen que en ese día será Dios quien decida el destino de La Llorona. ¿Será condenada a seguir vagando por la eternidad? ¿O encontrará finalmente el perdón y el descanso que tanto ansía? Solo el tiempo lo dirá. La siniestra obsesión de La Llorona. ¿Por qué se lleva a otros niños? Habitantes de diversas regiones han reportado avistamientos de La Llorona cerca de ríos y lagos, siempre en busca de sus hijos perdidos. Pero, ¿por qué se dice que esta alma en pena se lleva a otros niños? La respuesta podría ser más oscura y compleja de lo que imaginamos. Algunos expertos en folclore sugieren que el acto de ahogar a sus propios hijos dejó en La Llorona una profunda huella emocional y psicológica. Esta herida, combinada con la culpa y el tormento de su eterna búsqueda, podría haber distorsionado su percepción de la realidad. En su desesperación y locura, es posible que La Llorona ya no distinga entre sus hijos y otros niños. Cada vez que ve a un niño solo, su mente perturbada podría hacerle creer que ha encontrado a uno de sus hijos perdidos.
Otra teoría, más escalofriante, sugiere que la Llorona busca reemplazar a sus hijos. Al darse cuenta de que nunca podrá encontrar a sus verdaderos hijos, intenta sustituirlos, llevándose a otros niños para calmar su dolor y vacío. Esta idea se basa en la creencia de que las almas en pena buscan completar lo que les falta para encontrar la paz. Además, hay quienes creen que la Llorona, en su desesperación, intenta ofrecer a otros niños como un sacrificio para apaciguar las fuerzas sobrenaturales y ganar su redención. Al ofrecer a otros niños al río, podría estar intentando un intercambio y así acabar con su maldición y liberar su alma del tormento eterno. Independientemente de la razón, una cosa es cierta: la figura de la Llorona sigue siendo una advertencia para todos aquellos que se aventuran cerca de cuerpos de agua en la oscuridad de la noche. Así que, la próxima vez que escuches un susurro o un lamento cerca de un río o lago, ten cuidado. Podría ser la Llorona, buscando a sus hijos, o quizá a un sustituto. Yo soy el documentalista, y esto fue Los hijos de la Llorona. Hoy en día, al mencionar el Papa, la imagen que se materializa de inmediato para muchos es la de un venerable anciano asomado por un balcón del Vaticano, bendiciendo a la multitud congregada en la plaza de San Pedro y clamando por paz y armonía en el mundo. Si supieras que históricamente se ha dicho que, lejos de encarnar la pureza y santidad de la Iglesia Católica Romana, algunos papas eran, en realidad, oscuros hechiceros que habían invocado a fuerzas tenebrosas para ayudarles a ascender al trono de San Pedro. Durante 1000 años hasta 1870, el papado no solo fue una autoridad espiritual, sino también un poder temporal que gobernaba gran parte de Italia. Las decisiones controvertidas de los papas les generaban enemigos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Las tensiones alcanzaron tal punto que, en ocasiones, surgían antipapas, llegando a existir 3 papas y antipapas distintos a principios del siglo XV. Cada uno reclamando ser la verdadera cabeza de la Iglesia Católica. Además de acusaciones de corrupción financiera y pecados sexuales, los primeros papas también enfrentaron acusaciones de brujería, dejando una intrigante cuestión y un tema para mi video. ¿Podrían haber sido ciertas acusaciones de brujería? Yo soy el documentalista, y esto es Brujería en el Vaticano. Desde las sombras hasta la luz,
misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. El Papa León I. El Papa León I, del 440 al 461, también conocido como San León Magno, es el primer papa acusado de practicar brujería. Aunque el Papa Benedicto XVI, el papa que se retiró en el 2013, dijo que la contribución de León al papado fue sin duda una de las más importantes de la historia de la Iglesia. En su momento, fue acusado de magia negra. Sin embargo, eso podría ser sin duda el resultado de la amargura de sus adversarios, entre los cuales se encontraban tanto los obispos con quienes sostuvo feroces batallas de poder, como los defensores de las visiones heterodoxas sobre la cristología y la herejía del maniqueísmo. Número 2. El Papa León III. El Papa León III, reinando entre el 795 y el 816, enfrentó adversarios desde el inicio, siendo incluso atacado y casi asesinado por seguidores del Papa anterior, lo que lo llevó a un exilio temporal. Restaurado por Carlomagno, a quien luego coronó emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desencadenó la enemistad del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Sus rivales lo acusaron de adulterio, perjurio y brujería. Unos 700 años después de su muerte, en 1523, emergió en Francia un grimorio titulado El Enchiridion del Papa León, alegando ser una colección de oraciones y conjuros entregada por León a Carlomagno durante su coronación. Aunque no hay evidencia en los registros vaticanos o carolingios de tal texto mágico, el Enchiridion se vinculó con el escandaloso caso de los venenos. En Francia, en 1677 a 1682, relacionado con brujería, infanticidio, asesinato y satanismo. Posteriormente, este grimorio se entrelazó con la magia popular y el vudú en las colonias francesas del Caribe y aún hoy se puede adquirir en Internet. Número 3. El Papa Silvestre II. El Papa Silvestre II, del 999 al 1003, antes conocido como Geberto de Aurillac, fue un erudito y científico de mente brillante, reintroduciendo en Europa el ábaco y la esfera armilar tras estudiar en España. No obstante, su ascenso como primer papa francés fue ensombrecido por su impopularidad en Roma, forzándolo a abandonar la ciudad tras un levantamiento armado. La época, desconfiada de conocimientos no bíblicos, pronto le atribuyó un pacto con el diablo. A los 60 años post-mortem, la leyenda negra de Geberto de Aurillac lo describía como un nigromante que ascendió al papado mediante magia negra y un pacto con un demonio femenino llamado Meridiana, de quien seguramente hablaremos en futuros videos. Pero si no estás suscrito, no te vas a enterar. Así es que activa las campanitas y déjame un comentario. Continuamos. Según crónicas, Gebert, mientras estudiaba en Córdoba y Sevilla, robó un libro de hechizos de un mago árabe, huyendo y ocultándose colgado bajo un puente para evadir la persecución astral del mago.
La leyenda narra que Meridiana, además de satisfacer sus deseos carnales, servía como oráculo. En el 1003, Silvestre planeó peregrinar a Jerusalén, pero Meridiana le advirtió de su muerte si decía misa ahí. Canceló la peregrinación, pero inadvertidamente ofició misa en la iglesia de la Santa Cruz de Roma, cuyo nombre completo era Santa Croce Jerusaleme o Santa Cruz de Jerusalén. Al darse cuenta de la profecía cumplida, confesó a sus cardenales su trato con los demonios antes de morir. La inscripción en su tumba sugiere que sus huesos sonarán antes de la muerte de un papa, alimentando aún más las leyendas de su oscuro legado. Número 4. El Papa Honorio III, del 1216 al 1227. Es más conocido por lanzar la Quinta Cruzada para retomar Jerusalén y Tierra Santa. Fracasó. Y también por aprobar las órdenes dominica y franciscana de frailes medicantes. Sin embargo, toda su buena obra en vida se ha visto ensombrecida por el rumor posterior de que también fue autor de un grimorio llamado la Constitución o Grimorio de Honorio. Trata del valor del conocimiento oculto en la iglesia y de cómo invocando o resucitando entidades demoníacas se podía aprender a controlarlas. También contiene invocaciones de entidades demoníacas para cada día de la semana y habla de la necesidad de que los sacerdotes ayunen durante cierto tiempo y sacrifiquen animales para ayudar a atar a los espíritus malignos. En realidad, el grimorio se publicó a principios del siglo XVII como una empresa comercial a la que se añadió el nombre del Papa para darle autenticidad. Combina elementos cristianos y cabalísticos y también trata de ritos de exorcismo. Entonces, el Grimorio de Honorio es otra falsificación. Aunque esto no impidió que el ocultista francés del siglo XIX, Eliphas Levi, lo describiera con los siguientes términos. El misterio de las evocaciones tenebrosas se expone en él con un conocimiento terrorífico oculto, bajo formas supersticiosas y sacrílegas. Ayunos, vigilias, profanación de misterios, ceremonias alegóricas y sacrificios sangrientos se combinan con artera malicia. Número 5. El Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII, del 1294 al 1303, fue otro papa cuyo papado se vio distraído y finalmente desbaratado por asuntos internacionales, incluida una larga disputa con el rey Felipe IV de Francia. Esta última culminó con la excomunión de Bonifacio el rey francés, que tomó represalias secuestrando al papa y haciéndole dar una severa paliza. Bonifacio, que tenía 73 años cuando esto ocurrió, murió un mes después de ese ataque. Pero este no es el final de la historia para el rey Felipe, el mismo monarca que lanzó la campaña para destruir a los templarios, quien primero hizo que sus agentes difundieran el rumor de que el Papa Bonifacio había muerto demente, royéndole la carne y los huesos de las manos antes de romperle los sesos contra la pared. Una exhumación involuntaria en 1605 reveló que ambas supersticiones eran falsas. No contento con difundir estas calumnias, el rey Felipe presionó después al papa sucesor, Clemente V, para que juzgara póstumamente al Papa Bonifacio, acusado de sodomía, herejía y brujería. En cuanto a la brujería,
Se afirmaba que Bonifacio había hecho un pacto con demonios, a los que conjuraba con regularidad. Llevaba un diablillo en un anillo en el dedo y, cuando aún era cardenal, había sacrificado un gallo en un hechizo de magia negra una noche en un jardín. También se dijo que, cuando murió, Bonifacio confesó sus pactos demoníacos en su lecho de muerte y que, en el momento de morir, provocó tantos truenos y tempestades, con dragones que volaban por los aires y vomitaban llamas, y tales relámpagos y otros prodigios, que el pueblo de Roma creyó que toda la ciudad iba a ser engullida por el abismo. Bonifacio fue exonerado de todos los cargos por el Concilio Ecuménico reunido en Viena en 1312. Número 6. El antipapa Juan XXIII. El antipapa Juan XXIII era un abogado y cardenal que fue elegido papa cuando una facción del colegio cardenalicio se enfrentó al patriarca reinante, el Papa Gregorio XXII. Sin enredarnos en la historia de la Iglesia, en esta época también hubo un segundo antipapa, Benedicto XIII. Y para poner fin a este cisma dentro de la Iglesia, el Concilio de Constanza dictaminó en 1414 que los 3 papas debían dimitir y que debían celebrarse nuevas elecciones papales. Temiendo por su futuro, el antipapa Juan huyó de Constanza, al parecer disfrazado de cartero, pero posteriormente fue detenido, juzgado y condenado por los delitos de herejía, simonía, cisma e inmoralidad. También se le acusó de piratería, violación, sodomía, asesinato, brujería e incesto. Pero estos cargos no prosperaron. A pesar de la gravedad de los cargos, pasó poco más de un año en prisión y posteriormente fue nombrado cardenal obispo de Frascati por el nuevo papa, cargo que Juan ocupó hasta su muerte en 1418. Las fuentes históricas oficiales sugieren que Juan fue excarcelado después de que la familia de banqueros Medici, con la que estaba emparentado, pagara un enorme soborno o rescate por conseguir su libertad. La historia no oficial atribuye su fuga casi milagrosa a las acciones de Abraham Elim el Mago, un hechicero judío que vivía en la ciudad alemana de Worms. También se afirma que Abraham Elim es el autor de otro grimorio, el llamado Libro de la Magia Sagrada de Abraham Elim el Mago, que se convirtió en un texto fundamental a finales del siglo XIX para los ocultistas de todo el mundo. Número 7. El Papa Sixto V. El Papa Sixto V, del 1585 al 1590, es reconocido hoy como una figura significativa de la Contrarreforma. Entre otras acciones, excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra y a Enrique de Navarra, más tarde rey Enrique IV de Francia, y apoyó los planes del rey Felipe de España de enviar la armada para invadir Inglaterra. También fue un gobernante implacable dentro de Roma y de los estados pontificios. Subió los impuestos para restablecer las finanzas públicas, demolió grandes partes de Roma para crear nuevos caminos, plazas, puentes, fuentes, palacios y edificios públicos, y acabó con la anarquía y el bandidaje en la campiña circundante. Se dice que había más cabezas de bandidos en espigas al otro lado del Ponte San Angelo que melones a la venta en el mercado. Pero inevitablemente se granjeó enemigos. De hecho, sus proyectos de reconstrucción urbana desplazaron a tanta gente y crearon tanta mala voluntad que el Papa Sixto seguía siendo odiado por los ciudadanos romanos unos 3 siglos después, cuando el ayuntamiento derribó uno de sus palacios para construir una estación de ferrocarril.
Esta impopularidad está en el origen del rumor de que Sixto había vendido su alma al diablo para conseguir el papado. Según la leyenda, el diablo concedió a Sixto un reinado de 6 años. Tras solo 5 años, el papa cayó gravemente enfermo de fiebre palúdica y el diablo apareció junto a su lecho una noche a finales de agosto de 1590 para recoger su alma. El papa protestó porque aún le quedaba 1 año más de contrato, pero el diablo le dijo que le embargaba el alma 1 año antes porque Sixto había ordenado recientemente la ejecución de un joven que, según la ley, era 1 año demasiado joven para ser condenado a muerte. Al no obtener respuesta, el Papa Sixto cerró los ojos por última vez y murió. ¿Y tú crees que los papas hacían brujería? ¿Crees que todavía se practica en secreto en el Vaticano? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista. Y esto fue Brujería en el Vaticano. Si te ha gustado este video, te invito a que me sigas en mi nuevo canal de WhatsApp, en donde podrás enterarte de cada video que saque, cada publicación que haga en mis redes y cada noticia relevante acerca de mi canal. Te he dejado un link en la descripción de este video y en los comentarios. Además, te invito a que visites mi tienda en línea oficial www.eldocumentalista.com, en donde seguramente encontrarás artículos interesantes. Gracias y hasta la próxima. ¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las cosas que tenemos y hacemos los humanos fueron provocadas por un demonio? No es que le esté dando el reconocimiento completo, pero si te gustan los textos prohibidos, seguramente esta historia te va a emocionar. Se trata de un personaje intrigante que aparece en el libro de Enoc, un texto apócrifo del Antiguo Testamento. Según el relato, este demonio es uno de los líderes de los ángeles caídos que descendieron a la tierra para compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. También conocidos como los vigilantes. Pero ¿cuáles fueron estas enseñanzas ocultas? Se dice que este demonio enseñó a los humanos la metalurgia, la fabricación de armas y la revelación de secretos celestiales, entre muchas otras cosas. Él causó la violencia entre los humanos. Él es la revelación de los caídos. Él es la transgresión de lo divino. Y yo soy el documentalista. Y esto es Azazel, el demonio encadenado. Desde las sombras hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú y descubriendo
Descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Cuenta la historia en el libro de Enoc que Azazel fue especialmente castigado por sus acciones y luego fue encadenado y arrojado a una oscuridad eterna como castigo por su rebelión y la corrupción que trajo al mundo de los humanos. La historia comienza como ya todos la conocemos. Unos cuantos ángeles bajaron del cielo a la tierra y luego se aparearon con los humanos y tuvieron descendientes gigantes. Pues bien, si esta historia es la que comúnmente se maneja es porque la Biblia así lo dice. Pero lo que no nos dice es lo que nos interesa. Lo que no nos dice es quiénes fueron esos ángeles caídos, cuáles eran sus nombres, qué habilidades tenían y qué fue lo que pasó exactamente con ellos. Así es que, para desentrañar el enigma en cuestión, debemos acudir a otro tipo de textos. En este caso, el famoso libro de Enoc. En este texto judío se nos habla acerca de un demonio llamado Azazel, que se cuenta que trajo conocimientos prohibidos a la humanidad y que de este modo desencadenó una era de corrupción y violencia en todo el planeta. Aún así, hay versiones que dicen que Azazel no era cualquier ser, sino que pertenecía a un grupo de seres divinos denominados como los vigilantes, que bajaron a la tierra y se corrompieron. Algunas de las enseñanzas prohibidas de Azazel a los humanos fueron las siguientes. 1. El arte de la guerra. Se cuenta que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo así la violencia armada entre los humanos. Esto implicaría que fueron los ángeles caídos quienes sembraron la esencia y la noción de lo bélico en nuestro corazón, dándonos lo necesario para desatar guerras y conflictos que luego tendrían consecuencias mundiales. 2. Metalurgia. Se dice que Azazel reveló a los humanos los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, lo que incluyó la creación de brazaletes y ornamentos, amuletos poderosos cuyos poderes variaban en capacidades e intenciones peligrosas. Esto implicaría que los ángeles caídos revelaron a la humanidad el dominio sobre los metales, abriendo puertas a nuevas habilidades y también a la vanidad y a la creación de objetos de poder. Esta revelación no solo impulsó la evolución técnica, sino que también pudo haber sembrado la codicia, el deseo de poder, al permitir la creación de amuletos y ornamentos que podrían haber sido utilizados con intenciones peligrosas, alterando así la dinámica social y espiritual de la humanidad. 3. Cosmética y joyería. Como lo escuchas, de acuerdo al libro de Enoc, le debemos el maquillaje y las joyas a un demonio que nos enseñó el uso del antimonio para embellecer los párpados y el conocimiento sobre las piedras preciosas y tinturas que nos sirven para crear ornamentos de carácter decorativo y presuntuoso. Esto implicaría que la introducción de la cosmética y la joyería por los ángeles caídos fomentó una fascinación por la belleza y la ostentación en la humanidad. Al enseñar a los humanos a embellecerse y adornarse con joyas, se podría haber cultivado la vanidad y el deseo de estatus social, desviando posiblemente la intención de lo espiritual a lo material.
Esta revelación, aunque enriquecedora en términos de expresión personal y artística, también podría haber sembrado semillas de desigualdad y competencia superficial en la sociedad humana. Número 4. Corrupción moral. El libro narra cómo Azazel, a través de sus enseñanzas, provocó mucha impiedad, fornicación y corrupción en todos los caminos de los humanos, lo que lo convierte en el demonio de los corruptos, los impíos y los fornicarios. Esto implicaría que las enseñanzas de Azazel desencadenaron una era de decadencia moral en la humanidad, al introducir prácticas impías y fomentar la fornicación y la corrupción. Azazel podría haber alterado la estructura ética y moral de la sociedad, llevando a los humanos por un camino de desviación y pecado, lo que resalta la influencia corruptora de los ángeles caídos en la moral humana. 5. Desencadenamiento del pecado. Se menciona además en el libro de Enoc que toda la tierra fue corrompida a través de las obras enseñadas por Azazel, atribuyéndole todo pecado y toda calamidad. Esto podría indicar que la influencia de Azazel y sus enseñanzas desencadenaron una cascada de eventos negativos que afectaron la pureza y la bondad inherente de la humanidad, marcando un punto de inflexión en la historia humana hacia la maldad y el pecado. 6. Revelación de secretos prohibidos. Azazel, junto con otros ángeles caídos, revelaron secretos ocultos a los humanos. Magia, conjuros, hechizos, herbolaria y muchas otras cosas, lo que llevó a la humanidad a sumirse en la corrupción y a estos demonios a ser castigados por Dios debido a sus atrevimientos. La revelación de secretos ocultos y conocimientos prohibidos por Azazel y otros ángeles caídos introdujo a la humanidad en prácticas esotéricas y mágicas que podrían haber sido vistas como desafíos a la autoridad divina. Esta transmisión de conocimientos ocultos no solo podría haber empoderado a los humanos de maneras peligrosas, sino que también podría haber desafiado el orden establecido, llevando a una corrupción más profunda y a un castigo divino, resaltando la tensión entre el conocimiento prohibido y la obediencia a Dios. Por cierto, esto también demuestra que los ángeles conocen y saben hacer magia o brujería. En el libro de Enoc se nos habla de cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel observaron el caos desatado por Azazel en la tierra. Dios, al ver la corrupción, ordenó a los arcángeles que Azazel fuera castigado. Las instrucciones fueron muy claras. Debían capturar a Azazel, atarlo y arrojarlo en un abismo. Luego, debía ser cubierto con rocas ásperas y debía cubrirse todo de tal manera que la luz no llegara a él. ¿En qué parte del mundo estará enterrado Azazel? La ubicación exacta del entierro de Azazel es desconocida y probablemente sea más simbólica que literal. No obstante, las tradiciones esotéricas y místicas pueden tener diversas interpretaciones, algunas sugiriendo lugares ocultos o inaccesibles en la tierra o en dimensiones espirituales. ¿Qué pasaría si alguien lo desentierra? Desenterrar a Azazel podría ser visto como una liberación de un mal antiguo o un conocimiento prohibido. Las consecuencias, según las tradiciones, podrían ser catastróficas o reveladoras, dependiendo de la interpretación. Pero ¿cómo es que un demonio no puede escapar de esta prisión? ¿Y
¿Cómo es que se puede atar a un demonio? Déjame tu opinión en los comentarios. Se dice que Azazel deberá permanecer en su prisión hasta el día del juicio final y que solo entonces será juzgado por el elegido y será castigado por sus pecados. Este elegido parece ser Enoc, quizá transformado en Metatron, quien supuestamente tuvo visiones de cómo debía castigar a Azazel y de cómo ciertas entidades nombradas en el libro de Enoc, como los ángeles del castigo, traerían a todos los seguidores de Azazel para castigarlos junto a él. ¿Hasta cuándo llegará el día del juicio final? ¿Qué pasó con los demás demonios? ¿Qué otros secretos desconocemos los humanos? Espero que esta historia haya sido de tu agrado. La historia de Azazel no pertenece al canon bíblico, pero puedes encontrarla en el libro de Enoc. Mi intención no es desacreditar lo que los textos sagrados dicen. Simplemente te invito a explorar los límites entre lo humano y lo divino, el bien y el mal, el conocimiento permitido y prohibido, y a pasar un buen rato. Recuerda, el conocimiento y el poder pueden ser tanto una bendición como una maldición. Pero como raza, es nuestro deber alcanzar la comprensión de nuestra historia y en esta ocasión, la figura de Azazel nos recuerda la eterna lucha entre la luz y la oscuridad y el papel que jugamos nosotros en esta aventura. Yo soy el documentalista y esto fue Azazel, el demonio encadenado. Si te ha gustado este video, te invito a que te unas a mi nuevo canal de WhatsApp, en donde estaré enviando notificaciones de todos y cada uno de los videos que subo a mis canales. Además, te invito a que visites mi tienda en línea oficial, www.eldocumentalista.com. Seguramente encontrarás artículos interesantes. Gracias y hasta la próxima.